Acá también no está la gente porque me quedó espacio arriba. Ahí es. Que es y habitó. Y habitó. Bueno, tiene distintas traducciones, alguna puede ser y habitó en la posibilidad, ¿no es cierto? Que es del verbo y allá. Esta es la conjunción, acuérdense siempre de eso. Y allá. Es cuando dice habitó Jacob, ¿no es cierto? Residió es lo mismo, habitó, residió, ¿no? Porque también se utiliza para, y allá para, me interesa mucho esto, sentarse, habitar, permanecer, establecerse, residir. Tiene que haber otras que ahora no me acuerdo, pero ok. Y sentarse, y habitó, se sentó, residió. Muy bien. Y la lectura va desde Génesis obedecida, desde el 37.1 al 40.23. 37.1 al 40.23. Y hoy trataremos de hacer una reflexión al respecto de este pasaje y a ver si podemos ir aprendiendo algo a lo largo, ¿no es cierto?, de la historia de este pasaje. Bien. Vamos a tener que leer algo largo y luego lo vamos a ir reduciendo, ¿sí? Del 37.1 al 40. Entonces, al 40.23 tenemos la historia de José y sus hermanos cuando es vendido. Inmediatamente que lo venden, ¿no es cierto? Judá, ¿sí?, que es el que defiende a su hermano en definitiva. Aparece no se va de la familia, se aparta de la familia. Luego tenemos la historia de José y la esposa de Potifar, y luego cuando José interpreta los sueños, y esa es la historia, ¿no es cierto?, del pasaje. Por supuesto hay 1001 temas aquí para hablar. Recién les decía algo, déjenme ver, lo tenía por aquí, ¿no es cierto? Todo bien. Judá es generoso, Judá, pues en definitiva no quiere que no maten a su hermana, eso porque lo leía recién también, ¿no? Pero lo quieren vender. Y interesante, ¿no? Porque a ver si podemos sacar alguna ganancia con nuestro hermano, ¿no? Tienen que entrar a mirarlo por ese lado también, porque es bueno Judá en ese sentido, pero ahí hay un pequeño dinero también que le van a dar. Pero el pasaje es bien interesante. Me adelanto en esto para que ustedes vean cómo se analiza cuando uno ve la escritura, ¿no? Les voy a leer algo, después voy a leer pronto porque ahora lo estoy leyendo y me está viniendo a mi cabeza. Les voy a decir que en el texto hebreo hay algo que también se ve en español y que nosotros lo pasamos por alto. Yo les decía dónde está. Hay muchas cosas que pasamos por alto, aún leyéndolo en español, eso se lo garantizo. En el capítulo 37... dice, verso 26, entonces, esto me lo estoy recordando ahora, ¿no?, porque no está en el tema, pero va de pilón esto, ¿no? Entonces dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Después yo le voy a mostrar algo aparte de todo esto en el texto.
Cuando los madianitas, ellos dijo vamos a venderle, pero escuche, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Bien. Este texto, así como está, usted lo entiende. En hebreo también se entiende así. Pero el tema no es por exonerar a los hermanos porque eran crueles y malvados y despiadados. Pero en el texto hebreo no se entiende, no se ve bien quién es el sujeto, quién lo saca de la cisterna, si son los hermanos o los ismaelitas. ¿Está siguiendo? Eso de alguna manera sirve para poner un manto en el judaísmo, un manto de piedad, que pueden ser las cosas muy malas, y entonces dice, nosotros no nos atrevemos. Usted entiende, cuando tiene una oración, tiene sujeto, verbo y predicado, y tiene el sujeto, el antecedente, el consecuente en una oración, tanto en hebreo como en español. Cuando uno estudia, tiene que tener mucho cuidado. Esto es muy significativo en el pueblo hebreo. A todo el mundo se le pasa esto y tantos otros pasajes donde está el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, en el judaísmo aquí dice, ellos, ¿quién? Los hermanos, ¿me entiende? Cuando uno lee el texto y dice, bueno, los hermanos, porque están diciendo, vamos a venderlo, entonces ellos lo sacaron y lo vendieron. Ahora, puede ser que los ismaelitas lo sacaron y lo vendieron los hermanos por el pasaje anterior, ¿me está siguiendo? Eso cuando uno ve ciertas cosas en la escritura resulta bien interesante. De hecho que eran muy crueles estas gente. Imagínense que, bueno, ahora lo vamos a leer, pero acá de repente, cuando dice, lo echaron en la cisterna y pobre José estaba angustiado. Si usted lee el siguiente verso, y se sentaron a comer. En ese pasaje ve todo, ¿no es cierto?, la crueldad y la maldad. A veces uno tiene que mirar lo que pasa. Después le voy a mostrar algunas cosas que son interesantes en la reflexión que podemos hacer, ¿no? Y este es el pueblo de Israel, nuestro pueblo, ¿no? No todo siempre fue bueno, ¿no? Entonces dice así, habitó Jacob, el verso 37, capítulo 37, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esto ya lo explicamos, así que ya lo sabes. Es algo más de lo que se lee allí. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Déjeme ver una cosa aquí. Ok. Después les voy a mostrar alguna cosa interesante. Esto, acuérdense de aborrecer. Va a aparecer 3 veces la palabra aborrecer aquí en este lugar, ¿sí? Dice, y no podían hablarle pacíficamente, si lo aborrecían porque había un favoritismo de su padre con ellos. En última instancia hay un poder de Dios que está obrando en todo esto, eso es sin duda, pero si uno lo lleva más abajo el pasaje, en el buen sentido, el pasaje analizando en función de la familia, el favoritismo aquí va a crear, ¿no es cierto?, que de alguna manera el hijo favorecido se críe de una manera equivocada. Usted me dice, no, porque José, yo también entiendo seguramente tanto como usted la historia de José, o tal vez usted más que yo, no sé, pero ese es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando en la familia se favorece a alguien en perjuicio o en detrimento de otro, se va a crear un conflicto. La persona que es favorecida, ¿no es cierto?, se puede volver como el hijo de mamá o el hijo de papá. De repente ese hijo, ¿no es cierto?, puede ocurrir muchas cosas, puede ser
un pusilánime en toda la vida, una persona de falto de ánimo, ¿no es cierto? O que de repente, si el hijo pródigo que aparece en el nuevo pacto era un hijo favorecido, ¿no es cierto?, piense que se las puede arreglar solas siempre, y le sale mal. De una u otra manera, cuando hay los problemas familiares crean muchas circunstancias posteriores terriblemente desagradables. Entonces van a venir la envidia, los celos, las enemistades, las hostilidades, los rencores, los odios, las muertes. O usted no vemos, bueno, a lo mejor usted conoce personalmente, o no, usted no ve los programas esos documentales, que son documentales, no películas, aunque películas son a veces documentales también, de los hijos que matan a los padres por las herencias, de los hermanos que se matan entre ellos por las herencias. Aquí los hermanos de José están diciendo, si usted conoce la ley hebrea, y si no, esto es el tema de otro día, dice, este tipo, José, se va a llevar los 2/3 de la herencia. ¿Me está siguiendo dónde va? Entonces, ese es el pueblo hebreo. Pero ese es el pueblo hebreo, ese es el mundo en general. Aquí en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, es así. Eso es así. Uno tiene que leer la Biblia y desentrañar, sacar qué es lo que yo puedo aprender de ello, ¿no es cierto? La Biblia me enseña cosas, me dice cosas malas y cosas buenas. Las buenas que tengo que hacer, las malas que no debo hacer. ¿Sí? Y uno tiene que estar muy apercibido cuáles son esas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, el hijo pródigo allí, bueno, el hijo que se va, eso de pródigo es un título, ¿no? Yo no pienso que el pasaje se tenga que llamar, lo dije el otro día, el miércoles, creo. Que no sé, que se tenga que llamar el pasaje de la historia del hijo pródigo, no, sino la historia del Dios amante y misericordioso. Es la verdad, es al revés como tenemos que enfocar el tema del hijo pródigo. Y ese joven, era un joven hebreo, que podía haber sido el favorecido. Y como era el favorecido, le podían ocurrir muchas cosas. O que, ¿no es cierto?, me hago egoísta, egocentrista, ¿no es cierto?, o me puedo sentir, no sé, cabizbajo, amaniatado toda mi vida porque siempre me cobijaron, me protegieron, que no hiciera esto, que no hiciera aquello, que no me arriesgaran lo demás allá, papá y mamá te lo hacen, te guarde la mejor ropa para ti, y todo este tipo de cosas. Pero, ¿no es cierto?, también el hijo pródigo, si bien lo pueden tener así como encerrado en una cápsula, de repente va a explotar y dice, me voy de la casa y me las arreglo y me llevo todo el dinero que me corresponde. Bueno, de las dos formas siempre va a salir mal en el hogar, siempre va a salir mal. Y si hay un solo hijo, bueno, hay un solo hijo. Si no hay, también hay que tener mucho cuidado con eso, pero si hay varios hijos, van a venir los odios, los rencores. De hecho, que en la Biblia los veo permanentemente. Los hijos de David, los hijos de Salomón, los hijos de Elí, todos siempre tienen problemas. De los grandes líderes bíblicos, muy rara vez se ve un hijo positivo en cuanto a la educación. Muy rara. Los hijos de Moisés salieron terriblemente mal. Los hijos de Elí salieron terriblemente mal. Los hijos de Samuel salieron terriblemente mal. Algunos hijos de David salieron terriblemente mal. Hijos de Salomón, Salomón salieron mal. Los hijos de Sarbía, la hermana de David, ¿no es cierto? Los generales, uno mataba al otro, el otro se mataba con el otro, traicionaban uno, traicionaban a otro. Absalón que traiciona a su padre y así sucesivamente. Usted lo va a ver en la historia de Israel eso. Pero eso surge de que ahora después le voy a mostrar algo y se lo voy a mostrar para que veamos, ¿no? Y acuérdense esto que, bueno, lo aborrecen. Ya lo aborrecían porque había un favoritismo. Eso era así. Entonces, y la palabra es muy definitiva, es también bastante dura. Bien, eso acuérdense, que ahora lo vamos a ver. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Es decir, José estaba poniendo, yo sé que usted me puede decir, perdón, no quiero hacer ninguna digresión en esto, pero yo sé que usted va a decir, mire, ya todo estaba preparado por Dios. Yo también sé que estaba preparado por Dios, pero en el transcurso de la vida familiar hay que pasarlo, y José sabía que lo odiaban porque era el favorecido, ¿sí? Pero era favorecido y lo odiaban. Entonces tenía con 17 años que tener mucha prudencia,
Mire, hoy un chico de 17 años, ¿no es cierto?, en el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto?, va a la guerra. En Argentina los chicos de 17 años van a la guerra con las Malvinas, 17 y 18 años, es la verdad. Y en muchas partes del mundo. Tiene que saber ciertas cosas. En este caso, un joven como José, que tenía una cierta capacidad especial, tiene que saber que tiene que usar la prudencia. Después les voy a mostrar algo. Cuando no usamos la prudencia viene la soberbia. Y cuando no usamos la prudencia, o como va a venir la soberbia, la arrogancia, ¿no es cierto?, entonces viene la ruina. Siempre es así. Usted sabe la cantidad de proverbios, también está en Eclesiástico un montón de veces, como estuvimos hablando con los hermanos esto que estoy diciendo, pero en los proverbios bíblicos, la cantidad de veces que habla de la arrogancia y de la soberbia ya es tremenda. Son cientos de veces que habla de la arrogancia y de la soberbia. Y entonces estaba poniendo en la boca de ellos, en la boca y en el espíritu de ellos, ya José estaba poniendo, ¿no es cierto?, el poder para que ellos reaccionaran en contra de él. Casi les estaba dando la posibilidad, les estaba dando la posibilidad que como lo aborrecía, lo aborrezcan más. Esa es la verdad. Y hay que tener mucha prudencia. A veces pasan cosas en la vida, en la familia, congregacionalmente también, que a veces uno tendría que decir algo, pero a veces uno, en algún momento en la familia, en el hogar, esposos, esposas, madres, padres, hijos, familia, a veces hay que callarse para no tirar leña al fuego. No es por no afrontar las cosas, ni por no decirlas como corresponden, no. Pero sí hay que tener mucha prudencia, buscar el momento y la forma para que la otra persona sea receptora buena de lo que uno quiere decir, que puede ser terriblemente duro. ¿Me está siguiendo? Porque este es un problema terrible familiar que trae una desunión durante décadas. No son horas, son décadas. Ustedes se acuerdan cuando tomamos los tiempos. Cuando se va José, ya después son 22 años que no lo van a ver más. Y pasan muchas cosas en 22 años. Voy a seguir para no detener. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Cualquiera entiende eso. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora después le voy a anotar la palabra aborrecer. Es una palabra fuerte, pero es la palabra aborrecer entre otras cosas, pero muy fuerte. Aparece, yo no me las conté, más o menos muy a ojo de buen cubero. Yo no sé si aparece unas 200 y pico de veces, ¿no?, la palabra, más o menos. Pero aparece solamente 7 veces en Génesis. No sé, las 200 y pico veces. Y Génesis es un libro muy largo. Entonces, yo pensaba que iba a aparecer muchas más veces. Cuando voy a las concordancias hebreas y españolas, ¿no es cierto? Sobre todo la hebrea, para ver, porque en español es bien distinto, ¿no es cierto? Puede ser que una palabra hebrea se traduzca de distintas formas, ¿no es cierto? Se puede traducir aborrecer, menospreciar, despreciar, tener aversión, detestar, odiar, etc., ¿no? Y cuando se usa como participio, el verbo se usa como participio, ya significa enemigo. Y después se lo voy a mostrar porque ahí viene la clave, ¿no? O una cierta clave viene. Y entonces, porque los verbos se pueden usar de distintas maneras, pero como participio ya no es aborrecer ni detestar, sino significa participio. Enemigo, como participio. Ok, y entonces acá aparece 3 veces, de las 7 veces aparece 3 veces aquí. Ahora, si aparece 3 veces, acuérdense que el número 3 puede significar algo muy bueno, de plenitud buena o plenitud mala. Eso lo vimos una vez cuando vimos muchos números 3 en la escritura. Acá aparece 3 veces, significa que si aparece 3 veces el verbo aborrecer y que aborrecían 3 veces a su hermano, o 3 veces que dice que aborrecían a su hermano, es porque el aborrecimiento era impresionante. Eso es lo que significaba. Por eso aparece justamente 3 veces en el 4, en el 5 y en el 8. Ok.
y lo aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. No se convenció mucho. Algunos van a decir, cuando es de Dios tiene que hablar. Yo sé que algunos me dicen, sí, cuando es de Dios tiene que hablar, cuando es del Eterno tiene que hablar, y cuando es del Creador, y en Yeshua y tiene que hablar, y el Señor va a llenar su boca de palabras, y la va a tener que decir. Yo también sé eso. Pero el Señor dijo, tenemos que ser manso, prudente como serpiente, y manso como paloma. También. Y si lee los proverbios, se sorprendería de las malas actitudes que tenemos y que nunca nos corregimos. Cuando lea los proverbios se sorprende. Créame que cuando usted lea bien proverbios, se sorprende de todas las cosas que nos da como consejo. Y yo pienso, si nos da 200 consejos, hay 199 que le damos. Le puedo asegurar. Porque me dice, tiene que actuar de esta manera, tiene que actuar de otra, tiene que ser así, tiene que ser así. Y cuando nos reflejamos en los proverbios, nos damos cuenta de que no lo hacemos. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos. Verso 9, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Acuérdense que el anterior eran manojos. Uno para los otros 10, ¿no es cierto? Entonces los otros se inclinaban. Y aquí, otro sueño aquí, el que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Obviamente su padre, su madre y sus hermanos, ¿no es cierto? Y le contó a su padre... lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Cuidado que la palabra reprender, ahora la vamos a ver, es una palabra terrible, esta que dice acá. ¿Cómo se usa? Se usa en situaciones muy particulares, ¿ok? Muy particulares. Entonces algunos dicen, lo reprendió. No, cuando usted vea cómo se usa la palabra reprender, ¿no es cierto? Entonces la cosa va a cambiar. Muy bien. Y le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es que soñaste? Porque usted dice, bueno, lo reprendió, le dice, hijo, no se dice así. Lo más probable es que no le haya dicho eso. Lo más probable, porque después le mostré en algunas ocasiones cómo se usa la palabra. Creo que la palabra reprender aparece 14 veces nada más en hebreo. En español puede aparecer otras veces, pero son otras palabras. Pero creo que aparece 14 veces. Esta específica. Esta, si mal no recuerdo, aparece 14 veces. Créame, no aparece 500 ni 200. Aparece 14 o 15, pero creo que son 14. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Acuérdense, aquí tenemos la palabra envidia, ya está. Antes le aborrecían, obviamente le tenían rencor, le tenían odio, porque uno tiene que analizar las palabras, y aquí, ¿no es cierto?, ya sabemos que le tenían envidia. Pero su padre meditaba en esto porque percibía que había un poder de Dios que estaba actuando. Imagínense, Jacob era una persona que hablaba con Dios cara a cara. Entonces, podía percibir en el espíritu que había algo que lo inquietaba, ¿no es cierto? Y que sabía que había algo que iba a suceder. De eso estoy convencido cuando leo la Escritura, ¿no es cierto? Sigo. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿No? ¿Me acuerdan que ya estaban, o estaban en la tierra de Canaán, pero van de Hebrón a Siquem? De Hebrón a Siquem, por el mapa, es cuestión de ver el mapa bíblico, son más o menos 80 kilómetros. Así que tenían un estado físico alucinante estos hombres, ¿no es cierto? Porque hay que caminar 80 kilómetros y con el ganado, ¿no es cierto? De aquí, nosotros que solemos a veces alguna vez ir a Pachuca, son más o menos 100 kilómetros. Y uno se cansa de ir en el camión. Claro. Uno se cansa de ir en el camión y entre comillas uno se cansa, pero son 80 kilómetros. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ahora usted está leyendo esto y parece simple, pero no es tan simple. ¿Por qué le voy a decir? Porque en el capítulo no es tan simple. Perdón, ¿dónde está aquí? Un segundo. Aquí.
Siquem. En el capítulo 34, porque se me pegan las hojas de la Biblia, en el capítulo 34 está, ¿no es cierto?, cuando los hermanos, los hijos de Jacob, vengan, ¿no es cierto?, con una masacre terrible, la deshonra de Dina, su hermana, ¿correcto? Y en esa actitud que tienen, de hecho que se habían enamorado, la hija de Jacob se había enamorado de un príncipe de Siquem, sí se había enamorado. Los hermanos, en esa actitud del capítulo 34, que vimos en su momento, en parte lo vimos, ¿no es cierto? Hay otros pormenores muy interesantes. Los hermanos ven que no se hizo conforme a la tradición hebrea, se hizo conforme, bueno, es como hoy también, ¿no es cierto? A veces pasa, uno dice, bueno, una pareja se pone de no, o se gusta, ¿no es cierto? Un chico, una chica, un hombre, una mujer, jovencito o no tan jovencito como sea, y de repente dice, bueno, nos vamos a vivir juntos y se acabó la historia, ¿no? Y después salen todas las cosas mal. Cuando se hace por derecha, la cosa va a cambiar, se complica mucho. Por eso hay tantas cosas a veces con desavenencias, ¿no? Porque no se van haciendo. Pero más allá de esto, aquí se enamoran, porque pasa que da la sensación esa que hay como un enamoramiento. Y entonces los hermanos hacen una masacre en Siquem. Hacen una masacre. Pero usted ve que ellos tienen que caminar 80 kilómetros para llevar a sus ovejas, ¿no es cierto?, a Siquem. Pero si tienen que ir a 80 kilómetros es porque en los lugares donde estaban, desde Hebrón, ¿no es cierto?, no habría agua ni pasto suficiente, sino porque tienen que trasladarse 80 kilómetros para poder... ¿Me están siguiendo? Uno tiene que estudiar la Biblia, tiene que aprender de la Escritura. Y entonces, los hermanos se van. Ahora, los tiene que haber mandado el padre, porque los hermanos eran ganaderos también, porque eran ya mayores, adultos, no eran tan adultos, pero eran adultos. El niño, José tenía 17 años. Y entonces era un riesgo muy grande, porque ellos tenían que atender sus ganados, de hecho que tendrían otra gente que les ayudaba, pero si cuando llegaban a Siquem, podrían correr el riesgo de un ataque terrorista, de una guerra de guerrilla. Dice, ahí vienen los hebreos que hicieron una masacre en su momento cuando quisieron vengar la deshonra de su hermana. ¿Me están siguiendo? Más o menos cuando uno lee el pasaje, uno tiene que ir sacando conclusiones. Y eso va a traer todo un problema. Ahora viene otro problema, ¿no es cierto? Y de hecho que vio que cuando va a Siquem no lo encuentra José, ¿no es cierto? Ok, entonces estaba en Dotán, pero Dotán, si usted ve el mapa bíblico, está a 32 kilómetros más todavía, ¿sí?, al norte de Siquem. Ok, entonces, así que evidentemente hicieron un gran recorrido y esos eran los lugares, ¿no es cierto?, de la gente de Siquem con su ganadería, con su agricultura, con lo que fuese. Pero bueno, y estaban ahí, pero nunca dice que pasó nada. Eso lo estoy pensando yo, pero si estábamos allí, la cosa cambia. Porque éramos nosotros, ¿no es cierto? ¿Vio cuando usted se pelea con algún vecino que ya dice, en vez de salir para un lado, salgo para el otro para no verlo, ¿no? Pasa eso. Entonces, imagínese esto. Entonces, dice, y el verso 13, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, es decir, Jacob, llamado Israel, que eso lo vimos también un poco el miércoles. Ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, por eso le decía, y llegó a Siquem, ¿no es cierto? Son más o menos 80 kilómetros. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquí da la sensación, algún día podemos hablar, ¿no es cierto?, de algunos temas de esto, porque había una persona que lo ve providencialmente, ¿no es cierto? ¿Y por qué José le pregunta dónde están mis hermanos? Porque no hay un diálogo intermedio que le diga, vi a gente, ¿no? Me está siguiendo, por eso los rabinos analizan todo esto, pero vamos a seguir un poco más adelante, ¿sí?
aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Reitero que es de Siquem más o menos 32 kilómetros más, si usted busca en la enciclopedia de los mapas. Entonces José fue tras de sus hermanos y los salió en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Sí? ¿Qué pueden estar pensando los hermanos? ¿Por qué hay que pensar? Mira, veo que ahora se van a burlar. Ahí viene el soñador, con qué se las trae, todo este tipo de cosas. Los hermanos, cuando ven... Ahora, él se arriesgó también ahí, ¿no es cierto? Y él fue solo. Algunos decir no se fue solo, era más valiente que los demás. Como punta de lanza, los hermanos van con el ganado, ¿no es cierto? Y ahora ven a su hermano, que de alguna manera el padre quiere saber, ¿no? Así como se acuerdan que estaban los hermanos de David, Eliab, que estaba en el ejército como general de Saúl, y entonces David es mandado por Isaí, su papá, para que le lleve alimentos, ¿no es cierto? La reacción, otra vez, después le voy a mostrar algo, bueno, y llegamos. La reacción de los hermanos de David, Eliab, ¿no es cierto? ¿Para qué vienes aquí? Para ver la guerra por la maldad que tú tienes, ¿no es cierto? Eres un soberbio, un arrogante, quieres aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que le están diciendo, que eran generales oficiales de David, los hermanos de Saúl, o por lo menos algunos, ¿no es cierto? Y Eliab había quedado con la sangre en el ojo, porque a Eliab lo habían ungido como rey. Y cuando lo ungen como rey, Samuel recibe una revelación de Dios que le dice: el primogénito de Isaí no es el rey, porque lo vio, ¿no es cierto?, grandote, ¿no es cierto? Imagínense un militar, a lo mejor de una estatura grande, fuerte, y dice, y no le dice, entonces imagínense, está toda la familia, Eliab es nombrado, ungido como rey, los hermanos esperaban eso. Y entonces de repente viene la humillación sobre Eliab y sobre todos los demás hermanos. También veo que va pasando uno a uno. Y entonces viene la humillación sobre Eliab y el engrandecimiento de David. Cuando David va con los alimentos para ver cómo estaban sus hermanos, Eliab, que había quedado todavía con rencor en su corazón porque no lo pudo superar, podía habernoslo tenido, pero no lo pudo superar, haber sido ungido y desungido. Y entonces de repente las voces corren. Los oficiales que estaban con Saúl en ese momento vieron que no me pregunte cómo, pero de repente uno dice A y ya se transmitió hasta la Z a los demás, en la familia, en la congregación, en el trabajo, en el vecindario, donde sea. Y entonces todos los que estaban con Eliab, que eran todos oficiales, ¿no es cierto?, porque ahí fue David, ¿no es cierto?, porque estaban inspeccionando el lugar a ver cómo iban a pelear con Goliat, o no, ¿no es cierto?, si iban a pelear o no. Y entonces los demás le habrán dicho: mira, estamos suponiendo, la escritura no lo dice, entonces tenemos que suponer. Mira, Eliab, ¿no es cierto?, y los demás hermanos, y sobre todo Eliab, el primogénito, viene el profeta, lo unge y lo desecha. Entonces mira, general, oficial de Saúl, que fue desechado. Y entonces no pudo superar el rencor, el odio, lo aborrecía y humilla a David. Pero David en ese momento hace una cosa que es bien interesante, que José no hizo. José, cuando el otro lo humilla, ¿no es cierto?, porque José tenía que haber tenido prudencia de cómo tenía que hablar o haber consultado con Jacob, cómo iba a ser la revelación que Dios tuvo con él. Hay que tener cuidado y tener prudencia. Hay que tener prudencia. David, cuando Eliab lo humilla delante de todo el mundo, David lo mira y le dice, un día le mostrará la frase en hebreo, ¿no es cierto?, para que la aprenda en hebreo y la ya sepa decirla cuando es así. Le dice: lo tuyo es mero hablar. Y se fue. Lo tuyo es mero hablar, le dice, es mero hablar. ¿No es cierto lo que le dice? David ahí ya se perfilaba como el hombre que sabe actuar y reaccionar. Si David no actuaba de esa manera, jamás hubiera llegado a Goliat. Jamás hubiera llegado. No, sí, podía llegar a pelear a Goliat, pero hubiera perdido. Porque se empieza a... Es decir, el principio de la caída es la soberbia. Como dice la Escritura. Y David ahí se nota que no era soberbio, sino que era humilde, en ese caso, ¿no? Era humilde y dice:
tú estás resentido y no hemos, cuando una persona está resentida, que tiene odio en su corazón, ¿no es cierto?, no va a tener entendimiento para que el otro le hable. Entonces cuando ve que estaba resentido y tenía odio en su corazón, le dice, contigo no se puede hablar. Y se fue. Lo tuyo es mero hablar. Es sabio, ¿no? Si de repente hubiera dicho, ¿qué hubiera dicho David? O no, nosotros. O no, a lo mejor usted no. Usted a lo mejor actúa como David. Pero muchos de nosotros, ¿cómo hubiéramos dicho? Ah, David, Eliab tiene la sangre en el ojo, está resentido, chiquito, ¿no? Porque te sacaron del reinado. Claro, otro se lo hubiera dicho, se la pone justa, ¿no? O no me diga que muchas veces no hoy. Pero muchas veces hemos actuado en la vida así. Y si no actuamos, lo hemos pensado, que después Dios nos refrena la lengua, ¿no es cierto?, para que no actuemos de esta manera. ¿Me está siguiendo? Uno ve los pasajes de la Escritura y uno se da cuenta de que a veces tenemos una vanidad absurda, ¿no es cierto?, de que conocemos esto o aquello de la Biblia, pero no desentrañamos lo que verdaderamente quiere decir. No desentrañamos lo que verdaderamente nos está enseñando la Escritura. Y entonces, por eso tomé el caso de David. No es el único caso en la Escritura, no es el único caso. Incluso a veces hasta cómo dirigirse con el Creador. Muchas veces ahí aparecen también casos parecidos así o similares, ¿no es cierto? Cómo uno actúa con el Creador. El miércoles yo le mostré, creo que el sábado también algo así, el miércoles le mostré un par de pasajes de los Salmos a raíz de lo que vimos, y entonces les mostraba que en los Salmos decían, bueno, vengan y cantemos al Señor, y después cantemos al Todopoderoso, y cantemos al Creador y al Señor, cantemos a nuestro Pastor, ¿no? Y en ese momento termina el verso ese, y aparece un verso que dice, si oyeres mi voz. Es decir, muy bien que vengan a cantar y alabar y adorar, porque aparecen un montón de palabras que significan postrarse y todo eso. Y después, con entendimiento, vamos a hablar al Todopoderoso, al Creador, al Señor y al Pastor, ¿no? Y hacemos, y de repente aparece un pasaje que dice, corta el versículo, y dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcan vuestro corazón. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes alaban, adoran, exaltan esto, pero no escuchan la voz. ¿En serio? No quiere decir que se adoremos, que cantemos y todo, que no escuchemos, pero es una advertencia para que sepamos, ¿no es cierto?, escuchar la voz de Dios en lo que es la adoración, porque a veces se lo hacemos hasta mecánicamente, ¿no es cierto?, y muchas otras cosas. Bueno, voy a seguir un poco, ¿no? Dice... verso 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Josué fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Se acuerda que al principio hay una expresión que dice... bueno, el verso 4, ¿no es cierto?, que lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. Eso es lo que yo dije. David habló pacíficamente con sus hermanos, ¿no es cierto?, porque su hermano no habló pacíficamente con él. Cuando alguien no habla pacíficamente con uno, hay que tener mucho temple del Señor, no esfuerzo, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, porque me dijo tal cosa y yo me la aguanté y me... No, eso no es la obra del Señor, porque eso es un esfuerzo humano. Hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, entre el esfuerzo humano, ¿no es cierto? Y si el Señor me sostuvo, no, el Señor no lo sostuvo, ahí dice, no meta al Señor, usted dice, no le tengo que decir, porque si no lo agarro David ahí no se da cuenta, y aquí los hermanos no actuaron de esa manera. Los hermanos actuaron igual que los hermanos de David, o el hermano, en ese caso el hermano era David, ¿no es cierto? Bien. Y entonces conspiraron contra él. Ya lo aborrecían porque lo amaba más, ¿no es cierto? Y después lo aborrecen más cuando les cuentan el sueño, ¿no es cierto? Bien. Y lo querían matar. Mire qué familia, qué hermano. ¿Vio cuando yo le dije
a veces parecen de película. ¿Viste en algunos canales de televisión las documentales que pasan de distintos crímenes? ¿Ves tantos títulos? Hermanos asesinos, familia asesina, esto, aquello, lo otro. Asesinatos en familia. Hay una propaganda, un programa, no sé cómo se llama, que hay una pareja, ¿no es cierto? Entonces la pareja está el hombre y la mujer, ¿no? Y entonces están con unas lamparitas y unas bebidas, ¿no? Y están con la mano así, mirándose como amorosos, y abajo tienen 2 revólveres así, uno de cada lado. ¿No ves esa propaganda de uno de esos programas? ¡Qué bárbaro! Y a veces las familias son así, ¿no es cierto? No quiero decir, debe ser alguna, pero a veces pasa eso, ¿no es cierto? A veces nosotros cuando miramos esa propaganda nos sonreímos, ¿no? O están con una cara de enamorados, embobados, mirándose, y la otra están así con las pistolas debajo de la mesa que se ve. Pero bueno, entonces dice, para matarle, verso 19, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Veo que estos hermanos de David después van a salir como leones en el espíritu, la mayoría, o todos, en alguna manera así, con tantos errores que tenían. Pero estos eran de la simiente verdadera. Y estos de la simiente verdadera, evidentemente Jacob y su mamá no los pudieron educar bien acá, porque tenían distintas madres, pero no los educaron correctamente. Porque están diciendo, vamos a matar a nuestro hermano. Vamos a matar a nuestro hermano. Porque evidentemente, así como lo tiene nuestro padre, evidentemente puede tener muchos más privilegios. Y ahora le hace acuérdense lo que era la túnica. ¿Se acuerda que aparece 2 veces la palabra? Con la hija de David aparece, bien digo, la hija de David, y es una túnica principesca, túnica de señorío. ¿Sí? ¿Se acuerda? Por la expresión es una túnica porque que ton el pasín, que usaba mangas largas hasta aquí, anchas así. Las personas que usan este tipo de manga no pueden trabajar en el campo. ¿Okay? Entonces, era una túnica de gobierno, por eso que lo usaban los príncipes. Por eso, por alguna razón aparece 2 veces nada más la expresión así acuñada, que todo es así, y es para la hija de David y para él. De hecho, si la hija de David es una princesa, aquí este es un príncipe. En este sentido, aunque no lo tomemos así, pero es la realidad. Y entonces ya no lo podían ver, ¿no? A veces, ¿se acuerdan cuando dice que no te ofusques cuando otro prospera? La Escritura lo dice, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque de repente ocurre, de repente oramos por los hermanos para que prosperen, cuando prosperan uno dice, ¿y por qué no me vino a mí? Vea que a veces hasta pasan esas cosas. No digo que le pase a usted ni me pase a mí, uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, uno tiene que aprender eso. Entonces, esto se la veían venir de que les podía, aparte que lo odiaban porque tenía una ascendencia mayor delante de su padre, y además le podía dejar una herencia mucho mayor. Y dice, bueno, ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños ahora. ¿Vio cómo dice, no es cierto? Ahí viene el sueño. Ya, primero, conspiran para matarlo. ¿Vio cómo se maquina el mal? Hay muchos pasajes del Tanaj y del Brit Hadashah dice, cuidado con conspirar el mal, lo que sea de mal, ¿no es cierto? Dice, a nadie no paguéis a nadie con mal, ¿no es cierto? Y tanto el Tanaj como el Brit Hadashah dice, aunque muchos dicen, pero ¿por qué lo dice? Bueno, esto lo podemos entender también en otro momento y estudiarlo. Dice, la venganza es del Señor, tanto en el Tanaj dice, la venganza es de Adonai, y en el Nuevo Pacto también dice, déjense al Señor porque la venganza es del Señor, ¿no es cierto? Y uno tiene que ver esto. Entonces acá que conspiran para matarlo, se burlan, dice, ahí es donde viene el soñador, ¿no? Vamos, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, ¿no es cierto? Alguna vez más la bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y esto, vamos a ver ahora si se cumplen sus sueños, ¿no es cierto? Es decir, hermanos, maquinadores del mal, conspiradores, rencorosos, envidiosos, asesinos en potencia, ¿no es cierto? Burladores. ¿Vieron cuando dice no me senté en mesa de burladores? Todo esto acá tiene todas las
las cosas que uno no debiera hacer y que aparecen en Proverbios y en Salmos y en tantos otros pasajes, ¿no? Y me imagino que los escritores bíblicos como David, Salomón y tantos otros, Asaf y todos, recopilaron la historia, ¿no? Cuando Rubén, ¿no es cierto? Rubén, la expresión Rubén aparece 3 veces aquí también. Bueno, pues eso yo no por ahora. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no, obviamente estaba vacía, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Bien. Es decir, como un castigo temporal, como una cosa temporal. Eran medios bravos estos, ¿no? Como diciendo, vamos a hacerlo sufrir ahora, que padezca, aunque sea un rato, ¿no? Sucedió pues, y acuérdense, todo esto viene de la simiente verdadera. Si esta es parte de la simiente verdadera, mira con lo que trabajó Dios, ¿no? Porque a todos estos los tiene que reformar. Por eso viene la sequía y por eso viene esto, aquello y lo otro, tienen que ir todos a Egipto. Porque Dios te vio cuando salen de Egipto, en un pasaje le dice, y te saqué del horno de la prueba de Egipto. ¿Por qué dice te saqué del horno de la prueba de Egipto? Te saqué porque así, siendo criminal, no te puedo entregar la Torá. ¿Cómo te voy a entregar la Torá siendo un aborrecedor, calumniador, que tienes odio, rencor, maquinas el mal, te burlas, quieres matar a tu hermano? ¿Cómo va a recibir la Torá? Te voy a hacer pasar por la prueba del fuego ahora en Egipto para que veas lo que es la esclavitud. Así es. Créanme que cuando uno ve esto dice, pero ¿cómo? Estos hijos de Jacob van a ser los príncipes de cada tribu, herederos de la Torá, que iba a llevar la constitución espiritual al pueblo de Israel, porque la Torá es una constitución, una constitución para, bueno, es espiritual y práctica, aunque lo espiritual también es práctico, pero me refiero práctico porque tiene leyes hasta de la agricultura. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, ¿no es cierto? Le quitaron su autoridad, el poder, lo que representaba la dignidad que el padre le había dado. ¿Se acuerda que Faraón que le dio a José la túnica? Porque representa la realeza, la dignidad, lo que otro tiene que ver, ¿no es cierto? Y entonces, como tiene que ver como una persona que tiene una autoridad. Y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, ¿no? Es lo que le decía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer, pero fíjense qué terrible, ¿no? Lo voy a leer para que vean. Se sentaron a comer y alzando los ojos miraron en aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, porque en toda la zona pasaban, si uno conoce la historia, pasaban caravanas, ¿no es cierto? De hecho que son zonas muy importantes en el día de hoy por las carreteras y todo este tipo de cosas, para entonces, de norte a sur, donde confluyen estas zonas, Hebrón y todo este lugar. Siquem y todos estos lugares. Y entonces, pero qué terrible, ¿no es cierto? Eran mañosos, eran malvados. Lo metemos, el muchacho estaría, sáquenme de aquí, por favor, soy su hermano. Y los otros se sientan a comer. Y entonces tú dices, pero ¿cómo? Los hijos de Jacob, que Jacob vio la escalera donde ángeles subían y bajaban, y estuvo en Babilonia, estuvo en Harán, ¿no es cierto? Y recibió la bendición del Señor, y dice, vuelve, y vas a prosperar, esto, aquello, lo otro, y está con sus hijos allí, y esta persona dice, bueno, no lo matamos, lo metemos aquí, lo hacemos sufrir, pero nosotros vamos a comer. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué tremendo como uno puede ir aprendiendo de las cosas que no corresponden, ¿no? Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los, después le voy a mostrar la palabra vender, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él.
de alguna manera le está salvando de la muerte, ¿no es cierto? Pero dice, vamos a venderlo. Se supone, conociendo algunos dicen, bueno, ellos podían tener revelación. Vamos a suponer que podían tener revelación, con la actitud que tenían aquí, seguramente muy poco de revelación tenía o nada. Así que vamos a hacer caso omiso de que tenían alguna revelación espiritual del futuro en este sentido. Si lo iban a vender y cada uno sabe, esto tiene una historia, son 4.000 años más o menos de historia. Años más, años menos, son 4.000 años. En Medio Oriente, hace 4.000 años, el sistema de esclavitud era terrible, era decididamente terrible, ¿no es cierto? Después cambió algunas cosas, pero en Egipto, ¿no es cierto?, la esclavitud no era que pasaban un buen momento. Entonces sabía, o si lo hubieran vendido en otro lado, pero peor, a lo mejor hubiera sido, o no sé, si hubiera sido igual o peor. Pero sabían ellos que no iban a ver más a su hermano. Entiendo que si usted dice, bueno, pero sabemos que lo vio. Sí, lo sabemos después de 4.000 años, pero si estamos viviendo esas circunstancias, seguramente no hubiéramos sabido tanto, ¿no es cierto? Siempre cuando usted estudia la Biblia, trate de no pensar, ¿no es cierto?, como si usted lo estuviera solucionando hoy el problema, porque nosotros lo estamos estudiando, ellos lo vivieron con su sangre, que es distinto. Entonces son dos cosas muy distintas. Nos estamos estudiando lo que ellos vivieron con su sangre. Entonces era muy distinto. Yo eso lo aprendí y creo que lo logro hacer y tratar de pensar en ese sentido. Entonces, fíjense, si vendámoslo, obviamente se vendía y lo vendíamos por 30 piezas de plata. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las 30 piezas de plata y la cantidad de veces que aparece la palabra plata y cuándo se utilizaba? Bueno, todo esto. Evidentemente, aquí lo que yo les decía antes, querían sacar aparte, no lo matan, es cierto, hay algo de misericordia en ese sentido, entre comillas, porque no lo verían más, según ellos, ¿ok? Pero quieren sacar una pingüe ganancia, ¿no es cierto? Quieren sacar una pingüe ganancia. Es lo mismo ahora cuando esto puede vender, porque después, en un momento le voy a mostrar, cuando aparece la palabra vender es bien interesante, porque cuando estaban en Babilonia y Jacob está hablando con las personas y está hablando con sus esposas de la revelación de Dios, las esposas Raquel y Lea, ¿no es cierto?, dice, bueno, pero él que tiene con nosotros, su padre, dice, que aparte, dice, nos vendió y se comió el dinero, ¿no es cierto? Donde aparece la palabra vender, es bien interesante. No aparece muchas veces la palabra vender. Les voy a mostrar 2 o 3 cositas nada más de la palabra vender para que usted vea lo que está diciendo, pues se lo voy a mostrar. Y no vea, nuestro padre nos vendió, lo que significa el contrato matrimonial. Vieron que la dote dice, te compro por tanto, te compro por tanto a mí, pues es la dote, ¿no es cierto?, en la que tú vas. Y entonces, ¿cómo sería bueno en aquel entonces en Babilonia? Tenemos que estudiarlo así. Entonces, nos vendió y aparte se comió el dinero, es decir, mi padre es un vivaracho. ¿Me entiendes? Dice, cuando me está siguiendo, ¿de dónde? No, pero, sí, le dice, nos vendió y se comió el dinero nuestro padre. Para que vean, ¿no?, lo que son las familias. Por eso vienen las rupturas, las disoluciones. Y cuando se van, dice, bueno, nos vendió, se comió el dinero, le robaron los ídolos. ¿Me está siguiendo? Es decir, ve lo que es la enemistad familiar. Usted va a ver siempre las familias desunidas, las traiciones, el chismerío, ocultarse las cosas, mentirle al otro, engañarle al otro, envidiar al otro, robarle al otro, traicionar. Es terrible. Lo va a ver en todo. Mire, yo para buscar todo esto me busco un montón de pasajes que van entretejidos y es algo tremendo. Entonces dice, venid, vendámoslos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, verso 27, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos que vinieron con él. ¡Qué misericordioso! Como es nuestra propia carne, nuestro hermano, bueno, vendámoslo. No lo mató, pero lo vendemos. Y decir, eso es lo que uno tiene que aprender, ¿no? Que a veces pensamos que es una grande misericordia, ¿no es cierto? Acuérdese Judas, ¿no es cierto?, cuando traiciona al Señor, así como lo tenemos redactado, hay que estudiarlo muy bien para aprender cosas como este tipo, desentrañar, y cuando lo traiciona dice, bueno, en definitiva les agarró a los sacerdotes, ahí tienen las 30 piezas, ¿no es cierto?, de plata, agarró y terminó ahorcado.
Es decir, cuando las cosas empiezan mal, terminan mal, ¿no es cierto? Aitofel, ¿se acuerdan? El íntimo amigo de David, era el amigo íntimo personal del corazón y del alma de David. Y el amigo, porque es así, si ustedes leen la historia de cómo era David era aconsejado por Aitofel, y Aitofel, porque ustedes ya conocen la historia, después de qué pasó, le va a decir a Absalón: yo te voy a indicar el momento propicio para matar a tu padre. Terrible. Y ese es el pueblo de donde Dios va a hacer venir al Mesías prometido al pueblo de Israel, ¿no? Dios tiene que ir haciendo así, haciendo así, haciendo así, haciendo así, porque la gente se va para cualquier lado. Es que le dice así: yo te voy a indicar el momento, que era de noche, cuando tienes que matar a tu padre. Por eso cuando yo les dije, no novelas, son documentales de estos programas policiales, casi todos de Estados Unidos, la mayoría, ¿no? De que pasan de allí, yo dije de novelas, pero está todo aquí eso. Está absolutamente aquí. Se matan unos a otros, se traicionan. Bueno. Y fíjese aquí, volviendo a esto, que José, esto sí es importante, ya lo hablamos el jueves, ya va pasado, pero también lo hablamos el miércoles en la reunión, pero lo tomé por una razón. ¿Se acuerda? Jacob tiene complicidad con su madre para traicionar a su padre. Tiene complicidad con su madre para traicionar a su padre y previamente engañar a su hermano con la venta de la primogenitura. En el capítulo siguiente ni bien termina, porque ni siquiera son 20 versículos, son 2 o 3 versículos más aproximadamente, y aparece la bendición de Dios en la escalera con los ángeles que suben y bajan, y en esa bendición le dice: vas a heredar y te voy a multiplicar, y le da las bendiciones de Abraham y de Isaac. Es decir, no voy a hablar lo que hablé el miércoles, eso es verdad, porque sería un poquito largo, pero le está dando bendiciones que él quiso usurpar en el capítulo anterior. Correcto, bien. Como él quiso usurpar las bendiciones, en el siguiente capítulo se las da, ¿no es cierto? Pero se las da ¿a quién? A un Jacob que era un peregrino y un desterrado. Se podía haber ahorrado ese destierro, lo podía haber hecho de otra manera, pero como actuó mal Jacob, teniendo complot con su mamá en contra de su padre, y habiendo robado previamente la primogenitura, se tiene que ir al destierro. En el camino del destierro, ni bien empieza, aparece Dios y le da las bendiciones, como queriendo decir: te podías haber ahorrado el destierro de esta manera, ahora te vas como un forajido, pero aún así le da la bendición. ¿Me estás siguiendo? Bien. Eso no quiere decir que tenemos que ser forajidos para que Dios nos dé bendiciones. Claro, porque ¿vio como dice el nuevo pacto? Cuidado, no pequemos porque la gracia es abunda. ¿Vio? Porque la gente, es cierto, en el nuevo pacto la gente entendía mal también las cosas. Y la gente dice: bueno, pero si la gracia abunda tanto, cuando hay pecado, pequemos. Cuanto más pequemos, más gracia. Y entonces le dice: no hagáis un libertinaje de la gracia del Señor. Y esto ahí lo ve, acá en el Tanaj lo ve. José, si hubiera tuvo la revelación de Dios, eso sin duda. Pero si hubiera tenido, aparte de la revelación, la prudencia de Dios, se hubiera evitado esto. Alguno me va a decir: correcto, estaba todo preparado para que se vayan a Egipto. Totalmente de acuerdo. Pero si hubiera sido distinto, a lo mejor la historia se hubiera sido casi igual, pero desarrollado de otra manera. Jacob actuó mal, se va al destierro, y ni bien va al destierro viene la bendición de Dios, que la quiso ganar antes él. ¿No es cierto? Las bendiciones que le da en el capítulo siguiente, ni bien empieza el destierro, la quiso ganar teniendo traición y complicidad. Pero ahí no viene la bendición de Dios, viene en el siguiente capítulo. Aquí José, ¿no es cierto?, se quiso anticipar de alguna manera, haciéndole saber a sus hermanos lo que Dios le había dicho. Que acá tampoco dice que Dios se lo dio. Tenemos que creer que Dios se lo dio, pero no dice, soñó, dice. Pero no dice Dios, Adonai Elohim, le dio un sueño. No lo dice en la Escritura. Suponemos, ¿no es cierto?, y correctamente, que se lo dio el Señor.
Pero si se lo dio el Señor y él sabe, tenía que haber hablado con su padre, tenido prudencia, y así como Jacob, al contárselo, al contarle lo de los manojos y al contarle lo del sol, la luna y las estrellas, es casi similar a cuando Jacob se hace cómplice con su mamá en contra de su papá. Me está diciendo, es casi similar. Se quiso anticipar y le salió mal. ¿Me está siguiendo? Reitero y ya como 10 veces que se lo digo, sabemos que Dios tiene control sobre todo, sabemos, pero tenemos que actuar con la sabiduría. Por eso aparecen tantos salmos y proverbios, y aparecen también en la Torá y en el Tanaj en general con los profetas, pero en salmos y proverbios aparecen muchísimos, bueno, todo eso, todos los proverbios son así, los salmos en gran parte, de cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos ser corregidos, cómo debemos corregir, cómo debemos decir las cosas, cómo debemos mantener la prudencia, el equilibrio, la equidad, la disciplina, la corrección, permanentemente. ¿Y por qué entonces actuamos mal? Chismeamos de todo, chusmeamos de todo, hablamos mal de lo que venga, lo que fuese. Y parece que de repente no pasa nada. Hay un pasaje que dice, total, Dios no hace ni mal ni bien. ¿Dónde está Dios? Dios está arriba y nosotros aquí. Hay pasajes, ese lo voy a mostrar, lo estoy parafraseando, pero son así los pasajes. Y aquí Jacob dice, Dios no me está hablando, me arrebato yo la bendición. Y no se la dio. Arrebató el trámite, pero no recibió la bendición. José adelantó el trámite y le pasó lo que le pasó. Siempre que uno hace alguna cosa antes de que el Señor se lo diga, la cosa no va bien. No va bien. Entonces dice, dígame por aquí. Después, verso 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, ¿no es cierto? Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén, ¿no es cierto? Es la tercera vez que aparece su nombre aquí. Volvió, es una vez, 3 veces Rubén y una vez Judá. Hasta aquí. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló, se nota que Rubén, obviamente se nota no, Rubén cuando lo sacan y lo venden no estaba en el lugar en ese momento. Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? ¿No es cierto? Bueno, porque tenía que tomar el liderazgo, porque era el mayor. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos aliado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Ahora es la túnica de tu hijo, no de nuestro hermano, ¿no? ¿Vieron cuando la familia dice, mira, ese es tu hijo? El padre a la madre, ¿no es así? A veces es así, cuando es bueno es mío, cuando es a tu mamá, este es tu hijo. En los hogares pasa eso, aunque parezca mentira, es una cosa media risueña, pero a veces las verdades se enmascaran detrás de un chiste, ¿no? De una cosa así, en serio. No me digan que alguna vez lo escucharon, hermano, eso porque... Sarcasmo. Claro, eso es así, exactamente. Y eso, por ahí vienen las desavenencias familiares. De alguna manera en esas situaciones resaltan lo que uno quiere decir siempre, nada más que lo somete. Y como yo decía el otro día, creo que fue un miércoles, ¿no? Que verdad, sí fue el miércoles, este miércoles el anterior creo, que uno tiene que tener mucho cuidado, porque la Biblia lo habla mucho. Si uno está gobernado por el poder de Dios es una cosa, pero si nosotros no estamos bien gobernados por el poder de Dios, entonces tenemos que actuar conforme, ¿no es cierto?, a nosotros mismos. ¿Y qué ocurre? Cuando yo estoy alerta de todas las cosas, por ejemplo, yo digo, bueno, en la congregación en este día puede pasar tal o cual cosa por tal situación. Entonces ya estoy alerta.
Y cuando pase, como yo estoy alerta, estoy bajo control. Y como estoy bajo control porque estoy alerta, cuando pase lo que yo estaba previendo que podía pasar, entonces tomo las cosas y la gente dice que bárbaro, porque es que tomó la cosa. Pero si no estoy alerta y me agarran desprevenido, saco de adentro lo que siempre quise decir, y no sé, ¿me está siguiendo? Y es ahí donde vienen los desastres. Por eso una cosa es el autogobierno de uno, y otra cosa es el poder del gobierno de Dios en uno. Cuando está el poder del gobierno de Dios en uno, uno va a estar siempre en el temple con el alerta adecuado. Pero si yo estoy bajo mi propio poder, ¿no es cierto? En cuanto no tengo los centinelas al lado mío, aquí, me agarran desprevenido y me dicen algo que en otro momento, si estoy alerta, y me dicen, mire, usted es un imbécil, ¿no es cierto? Pero si estoy alerta, digo, bueno, hermano, tal vez no sea forma de decirlo. Pero si no estoy alerta y me dicen que soy imbécil, lo agarro del cuello. Claro. Esa es la diferencia. Por eso dice, estén bajo el gobierno de Dios, sujétense bajo la mano poderosa de Dios del nuevo pacto. Y todo es así, hermano. Y estas personas distan mucho de estar sujetas bajo la mano del Señor. Pero ahora les digo algo que estaba no viniendo a mi mente, sino porque ya estamos llegando al final del pasaje y una razón. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Qué pueden haber pensado los hijos? Pensé. Cuando Jacob tiene que mandar muy lejos a sus hijos, probablemente, reitero, porque el clima no era el adecuado en Hebrón. Entonces dice, tienen que irse lo más lejos porque en esta zona no está habiendo el agua y el pasto para el ganado. Un ejemplo, casi seguro podía haber sido eso, sino porque trasladarse 80 kilómetros, bueno. Y después más, porque eran 30 kilómetros más, 80, 110 kilómetros más, casi 120, casi, con 32 y pico. Bueno, ok, y entonces, ¿qué ocurre? Los hermanos cuando se van, dicen, qué vivo nuestro padre Jacob, ¿no? Nosotros nos tenemos que ir hasta Siquem y esto nos pueden matar, porque antes estábamos preparados, ahora vamos con el ganado. Nos pueden agarrar, ¿me están siguiendo? ¿No? ¿Sí? Me pueden agarrar desprevenido y me mandan un ataque de guerrilla, los de Siquem que quedaron con la sangre en el ojo, porque acuérdense que dos hijos de Jacob eran terribles. En la bendición final, a esos hijos que tramaron un asesinato terrible contra la gente de Siquem, Jacob le dice, ya no voy a tener más comunión con ellos, dice, en la bendición final. Porque dice, ustedes me hicieron aborrecibles delante de la gente por su actitud traicionera. Porque le dice, circuncídense y va a estar todo bien porque van a ser como uno de los nuestros. Los tipos se circuncidan y cuando estaban en el posoperatorio de la circuncisión, entran y los matan. Y entonces, ustedes me hicieron aborrecibles, estos se van a rearmar y son muchos más que nosotros. Y entonces, cuando se van los hijos solos, está diciendo, pero qué desconsiderado es nuestro padre. Estoy suponiendo, no lo dijeron, pero tenemos que suponerlo. Yo lo hubiera pensado. ¿Qué desconsiderado? Usted dice, qué malo que deciste, también no, lo había pensado. Dice, qué malo que es nuestro padre, nos manda a la boca del lobo. Pero a su hijito no lo manda, José. A él no lo arriesga, nos arriesga a nosotros. ¿Me está siguiendo? Por eso digo, cuando existe un favoritismo sobre alguien en la familia, a la postre va a haber un problema grave. Siempre va a haber un problema grave. Por eso le decía, se mataban, incluso más en el hijo pródigo. Cuando se va este muchacho, ¿no es cierto? Se va y gasta todo, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuándo vuelve? ¿No es cierto? Cuando vuelve la cosa también es muy complicada, porque cuando el hijo se va, no dice, por ejemplo, no habla nunca, el nuevo pacto, no habla nunca de palabra prostitución. Pero el hijo mayor, ¿no es cierto?, que se queda, dice, tú eras el que tenías privilegio con este anduvo siempre con las prostitutas. Pero el hijo no dice que la Biblia no nos dice, ¿me está siguiendo o no? Esos son detalles que usted tiene que ver, porque el hijo que se queda empieza a maquinar cómo puede enterrar más al que vuelve. ¿Me está siguiendo?
Pero cuando uno lo lee de corrido, ¿no es cierto? Y lo lee muchas veces, no percibimos ciertos detalles. No percibimos ciertos detalles. Entonces, el hijo pródigo es lo que vendría a ser José, el consentido. No, el padre, si le hubiera dicho el grande, a lo mejor no se lo daba, pero el hijo era el consentido, el otro, el seguro. Por eso, dame lo que me corresponde. El padre tenía que haber dicho, no, esto, no, también tú eres el consentido, toma. Un consentido, le puede salir bien las cosas en la familia o le puede salir terriblemente mal. Y el hijo grande, cuando llega, dice así, pero y estaba muy mal visto en esa cultura, ¿no es cierto? Anduvo con prostitutas. Si cuando lo lee, sigue, ¿no es cierto? Pero si usted tiene un poco esa sagacidad, ¿no es cierto?, que nos da el Señor, ¿no es cierto?, vuelve a leer el pasaje, dice, pero acá el pasaje no me dice, en la estructura del análisis, no me dice que estuvo con prostituta. Eso se lo imputa el hijo, se lo dice al padre, para decirle, tú eres con pero te ha deshonrado en esto, es un libertino. Sí, perdón. En sí solo le imputa ya el hecho de que despilfarró el dinero, ¿no? Ajá. Es todo lo que dice con respecto a eso. Exactamente, ¿no es cierto? Dice, pero cuando el hermano le dice anduvo en esto, ¿estás siguiendo? Es decir, como tú anduviste mal, pero que ahora tú eres redimido, ¿no? Pero yo me quedé con la sangre en el ojo y con resentimiento y no te acepto como redimido, aunque nuestro Padre te acepte como redimido, yo voy a hacer algo como para hundirte. Qué bárbaro, ¿no? Y voy a echarle la mano. Claro, le echas la mano, claro, no me ayudes tanto, ¿no? Claro, pero eso es lo que pasa cuando uno ve, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente nosotros decimos, estamos en el camino del Señor. Usted fíjese que siempre, puede ser en el último segundo, a mí siempre me impacta eso del ladrón en el madero, porque es así. Imagínese, ese del ladrón del madero es un ejemplo muy claro, supongamos, un asesino, un violador, un asesino serial, un dictador, pongamos Nerón, Vespasiano, pongamos de ahora de estos siglos, ¿no es cierto? Si en el último segundo, minuto de su vida se arrepintieron y van a estar en la presencia del Señor. Así. Por más que hayan sido como el que estábamos hablando, el muchacho le dice, si anduvo con prostituta como papá, ¿no es cierto? Y le pone esa expresión porque es muy dura, ¿no es cierto? Y incluso más, como yo decía el miércoles, ¿no? Pero decía el miércoles, veo que le dice, mi padre tiene esclavos y jornaleros, y yo le voy a decir que me tome aunque sea como un jornalero, pero cuando usted lee el pasaje, el muchacho no alcanza a decir todo, dice la mitad, y el padre le corta la locución que él tenía, le corta. Y entonces, pero fíjese, cuando uno está tocando fondo, a veces tocamos fondo en la vida, es bueno tocar fondo, pero cuando uno toca fondo va a salir a flote. Todos estos tocaron fondo, en este pasaje todos tocan fondo, todos, Jacob mismo tocó fondo. Por eso de capítulo 37 al 40 y pico nunca más le va a hablar Dios, le habla en el 46. ¿De acuerdo? Pasaron un montón de capítulos, eso lo vimos el miércoles. Pasaron un montón de capítulos en la historia donde Dios no le habla ya a Jacob. Todos van a tocar fondo, todos, un montón. Antes le habló 7, 8 veces le habló. Y ahora en tantos capítulos no aparece un momento que dice el Dios le habló a Jacob. En ningún momento. Entonces, bueno, vamos al estado poniendo del miércoles, bueno. Voy a seguir por una cosa que quiero mostrarles para anotarles, si no, no debo tener tiempo. Bueno, verso lo despedazó, dice, vamos a decirle a nuestro padre, un traidor, ¿no? Esta gente. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Ahora, ¿qué ve en este pasaje? Dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. Las hijas no estaban, correcto. Ahora, todos sus hijos, pero estos son verdaderamente verdugos, porque, claro,
porque yo quería matar a mi hermano. Lo vendo para no matarlo, saco una ganancia monetaria. Engaño a mi padre diciendo que la túnica manchada con sangre es la sangre de José. Y una vez que mi padre reconoce si es la túnica de José, ay, pobre papá, te traemos con... Eso es lo que, por eso es cómo se van disolviendo las familias, cómo se va destruyendo la familia. Claro, la hipocresía. No, es el fingimiento. Y si usted ve, parece mentira, Judá, que es el que dijo, porque aparece 3 veces Rubén, un día vamos a ver esto, 3 veces Rubén y una vez Judá en el pasaje, acuérdense el número 3, 3 más 1, ¿vio? Cuando estamos los 3 más 1, 3 veces Judá, una Rubén, son 4 veces. Y en el pasaje siguiente, Judá, ¿no es cierto?, que es el que instó para que, bueno, vendamos, no lo matemos y encubramos la muerte, aunque sea, se tiene que ir de la familia. Es decir, ya no puede estar, es decir, en este caso vemos que va a tener malas actitudes, pero va a seguir teniendo malas actitudes, pero no podía soportar estar con la familia después que vio todo lo que él y sus hermanos hicieron y después de tener que consolar a su padre cuando yo soy el actor del delito. Es terrible. Y ese es el pueblo. Y cuando nosotros nos vemos, vamos a ver cuando el Señor nos saca de delitos y pecados. Es así. El Señor nos tiene que sacar de delitos y pecados. Ahora les voy a mostrar. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Pues uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Entonces dice aquí que le aborrecieron. Bueno, dice aborrecieron, aparece 3 veces. Le voy a mostrar algo. La palabra es esta. El verbo sane, ¿no es cierto? El verbo, ¿dónde esto aquí? Sane. La sin, la nun y la ale. Ya me caí. Es aquí, sane. El azul anoto aquí, perdón. Sane. Y esta es la ale. Es el verbo sane. ¿Qué es el verbo aborrecer, odiar? Menospreciar. Detestar. Despreciar. Menospreciar, despreciar. Tener aversión. Cuando uno tiene aversión. Ya tengo aversión por esto. Es una palabra muy fuerte, muy muy fuerte. Aparece mucho, aparece bastante. Yo calculo que aparecerá como arriba de 200 veces o por ahí. Después la voy a contar, el miércoles se los digo, sí, la voy a contar. Pero en Génesis aparece solamente 7 veces la palabra sané. Bien. Les voy a mostrar dónde aparece por primera vez esto para que tengamos conocimiento. Yo sé que aparece 3 veces en el capítulo 37 que estamos viendo. Okay. Lo aborrecían porque le había dado la túnica y lo trataba mejor. Y soñó un sueño y llegaron a aborrecerle más. Les cuenta el sueño y lo aborrecieron peor. Hasta allí. Después, cuando sueñan el sol, la luna y las estrellas, se los cuenta, ahí ya lo reprende su padre, no tienen odio. Pero si seguimos leyendo, ¿no es cierto? Se burlaron de él, conspiraron para matarlo, conspiraron para venderlo, conspiraron para lo que fuese. Para traicionar a su padre, etc. Bien. La primera vez que aparece en la Escritura, usted no la distinguiría, salvo por lo que yo le acabo de decir que significa enemigo. Cuando se usa el verbo como participio ya entra como sustantivo, entonces ya es enemigo allí. Entonces, dice, en el 24:60 dice, y bendijeron a Rebeca. ¿Se acuerdan cuando encontró el siervo de Abraham que encuentra a Rebeca? Okay. Dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esa palabra enemigo es la palabra que aparece 3 veces en el pasaje 37, que ahí se usa como verbo. Correcto, bien. Ok. Porque esto de las conjugaciones es medio complejo para...
palabras, pero así como se lo digo, creo que lo pueden entender. Y entonces, a Rebeca, cuando le hacen la bendición de entrada, dice, bueno, tú vas a recibir una bendición y es esta, serás descendiente de millares, etcétera, etcétera, y van a poseer ustedes, tus descendientes, ¿no es cierto?, la puerta de tus enemigos. Es decir, va a haber un poder en el pueblo que descienda de ti, que el enemigo no le va a hacer mella. Obviamente, si uno anda en el camino del Señor. ¿Me está siguiendo? Bien. Ahora, les voy a mostrar algo. La segunda vez, aparece como 200 veces. Yo acá me anoté las 7 veces, pero no importa. ¿Por qué me lo anoté? La expresión aparece primero diciendo que van a ser tan bendecidos que ese pueblo va a poseer la puerta de los enemigos, ¿no es cierto? Y no van a vencerlo. Y cuando uno sigue leyendo, aparece, la segunda vez que aparece en el 26, 27. ¿No? Estaba él en Gerar. Y entonces había tenido unos problemas. Pero el de Gerar vieron que Dios estaba con Isaac. Y entonces le dice Isaac, ¿por qué? Porque ya lo echaron en su momento. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Esta es la segunda vez que aparece aborrecer. ¿Pero cómo? Dice que el pueblo que descendía de Rebeca iba a poseer la puerta de sus enemigos. La segunda vez que aparece la palabra, aparece que aborrecen a uno de Israel. ¿Me está siguiendo? Para que vea a veces lo que significa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no nos conducimos como Dios quiere. Abraham, cuando viene de Babilonia, se va a Egipto sin consultar a Dios. Abraham entrega tierras a los filisteos en el capítulo 21 sin consultar a Dios. Isaac se va a Egipto sin consultar a Dios. No se consulta a Dios, no se consulta. Ok. Bueno, esa es la segunda vez que aparece. La tercera vez que aparece en el capítulo 29, versos 31 y 33. ¿No es cierto? Acá ya van 4, más las otras 3 que tenemos en el pasaje. Son las 7 únicas veces que aparece en Génesis, de las 200 y pico veces que aparece. Pero el miércoles se los confirmo. Ah, no, acá es 31. Acá no es perdón, aquí es distinto. Porque es aborrecer, perdón. Bueno, el aborrecer, es pero el pasaje es distinto. Y vio a Adonai que Lea era menospreciada. Bien. Verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Adonai, que yo era menospreciada. Otra vez. Menospreciada aparece, ¿no es cierto?, para el pueblo de Dios. Supuestamente la expresión cuando aparece por primera vez, pero traducida como enemigos, eso es lo que en español nunca se da cuenta, aparece como enemigo que va a poseer la puerta de los enemigos. Es la misma palabra, sané, que es aborrecer o enemigo. ¿Ok? Y cuando uno ve, todo lo que están siendo aborrecidos son siempre los del pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo? Ahí tenemos 4 veces. La otra no se las comento porque está en 37, 4 versos 5 y 2, verso 8. Ahí tenemos las 7 veces donde aparece, ¿no es cierto?, la palabra aborrecer. Es decir, otra vez en el capítulo 37, Israel, el pueblo de Israel, no tiene la puerta de sus enemigos porque se aborrecen entre ellos. ¿Me está siguiendo? Israel, el pueblo de Israel, ahora visto en la vida de Jacob y sus hermanos, que es lo que corresponde a la palabra de hoy, no tienen la puerta de sus enemigos porque eran enemigos entre ellos. ¿Se acuerda cuando dice Yeshua? Dice, cuando uno tiene que luchar contra las huestes satánicas, uno tiene que atar al hombre fuerte para poseer las puertas de los enemigos. Pero dice, una casa desunida no puede hacer eso. ¿Se acuerda que dice así? ¿Cómo yo voy a atar la puerta de los enemigos si mi casa está desunida? Este pueblo hebreo que estamos viendo, nuestro pueblo hebreo, nuestros ancestros, estaban desunidos.
Y no podían luchar contra los demás porque estaban peleando entre ellos. Por eso, y todo comienza a veces con varias cosas. Los padres no educaban muy bien a veces a sus hijos, ¿no? Isaac, Jacob, no educaban como correspondían, no educaban, tenían muchas fallas como todos, y eso a veces... fíjense, les voy a mostrar una frase, creo que si mal no recuerdo, la que aparece tantas veces. Dice que lo vendieron, bien. La primera vez que aparece la palabra vender, es la primera vez en donde es esta palabra, majar. Majar. La palabra majar, es el verbo majar. Voy a fijar bien la paciencia porque es interesante. La palabra majar significa vender, entregar. Se utiliza también para abandonar algo o entregar en manos de. Entrego en manos de, vendo, entrego, abandono. Tiene otras traducciones. Esta palabra aparece en varias veces. Bueno, la primera vez que aparece, ¿sabe cuándo es? La palabra vender. Aquí ya sabemos que vendieron a José. En José aparece tres veces, ¿no? La palabra, no recuerdo. Sí, aparece en en Génesis 37, versos 27, 28 y 36, aparece que vendieron a José. 3 veces, ok. Otra vez 3 veces, ¿se acuerdan? Aborrecen 3 veces, lo venden 3 veces, es decir, la maldad total. Acuérdense, 3 veces, siempre 3 veces la palabra. 37, verso 27, 28 y 36. Ahí es donde aparece que vendieron a José. Porque dice, vendieron a los ismaelitas, y anteriormente dice, vendámoslos a los ismaelitas, y al final dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto. Un día vamos a ver por qué dice madianitas, ismaelitas, hay que estudiarlo de otra manera eso. Pero no importa, ya sabemos cómo es la familia. Aquí lo que nos importa es qué pasa con la familia, eso. Y entonces, ¿saben cuándo aparece por primera vez la palabra vender en la Biblia? Otra vez en la primogenitura. Aparece 2 veces, en Génesis 25, 31 y verso 33. ¿No es cierto? Cuando vende, cuando Jacob le dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Otra vez. Pero siempre te veo, uno que lo vende al otro, el otro que lo vende al otro. Tú me vendes a mí y al otro dice, lo vendemos a los ismaelitas. ¿Cómo aparece la palabra? Y a veces pasan esas cosas en la familia. Fíjense ahí, bueno, hay varios donde la primera vez que aparece en la Biblia, podría haber aparecido en otras circunstancias, pero la primera vez que aparece en la Biblia es cuando Jacob tramó en complicidad, ¿no es cierto?, una cosa que no debía haber hecho. Bueno, les muestro esto para que vean que se lo comenté antes, ahora tengo que buscar el verso. En el capítulo 31:15 es donde aparece por segunda vez, ¿no? Y también, no es que fíjense cómo aparece la palabra vender, no es que se vende o se compra un producto, en este sentido. Es bien interesante cuando uno estudia la Biblia y va estudiando desde adentro. Vender la primera vez podía haber comprado ganado, terreno o lo que fuese. No, le vendió su espiritualidad. Terrible. La segunda vez que aparece, las hijas se dieron cuenta de que Labán, su papá, era un manipulador. Y dice, no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Es decir, por la historia que vemos aquí, ¿sabe? Dice, nuestro padre nos vendió, ¿no es cierto?, a Jacob,
pero lo hizo por ganancia. Por eso que primero seguramente le dio una hija. Es decir, usted me va a decir, bueno, pero tenía que aparecer Raquel y Lea, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Pero lo que dicen las hijas aquí, nuestro padre nos vendió, ¿no es cierto? Podía haber dado una hija, pero dio dos, ¿ok? Entonces, aquí nos damos cuenta, por lo que dicen sus hijas, de que su padre era medio malandra, ¿se entiende aquí la palabra? Sí. Medio malandra, ¿no es cierto? Ya le había cambiado 10 veces el salario a su yerno, ¿ok? Pero las propias hijas, dice, este nos vendió porque era la dote, pero podía haber sido una, no, pero nos vendió a dos y se comió el dinero. Es decir, Jacob le dio dinero por ambas, le dio, por todas las ganancias que él iba teniendo, le fue pagando. ¿Vio cómo le fue pagando? ¿Sí? Dice, ¿y nuestro padre? Se comió el dinero. Otra vez, vuelvo a decir, la palabra vender, la primera vez, podía haber aparecido, compré esto, joya, esto, que la escritura podía haber dicho. Pero cuando yo voy estudiando, y lo voy buscando siempre en hebreo, veo que vender la espiritualidad, otro que se aprovecha de sus hijas y con la venta del dinero vive él vendiendo a sus hijas. No sé, ¿me está siguiendo? ¡Qué bárbaro! Y la tercera vez que aparece es la que acabo de decirle, que vendieron a nuestro amigo José. Miren, vamos a ir terminando. No, tenía una cosa, eso me quedó pendiente. Aquí esto es interesante. Dice que el padre, ¿se acuerdan? Lo reprendió. Que el padre meditaba, sus hermanos no meditaron. Lo bueno de Jacob, Jacob meditó a su padre. Estamos hablando de que todo esto que estamos platicando trae envidia, celo, rencor, muérete, trae un montón de cosas malas. ¿Todo por qué? Por no manejar las cosas de la familia con el plan de Dios. Es decir, me anticipo a las cosas de Dios, hago las cosas como yo quiero. Yo después les voy a mostrar rápidamente unos proverbios. Pero la palabra reprender, es palabra reprender. Si uno la ve en español, ¿qué es lo que significa? También es una palabra muy fuerte, hermano. Es una palabra muy fuerte. Por ejemplo, cuando David dice que reprendió, ahí se usa, no sé si esta palabra, pero no estoy seguro, pero también significa eso. Cuando David dice que reprendió a sus siervos, que eran militares en definitiva, cuando le dice, mira, esta es la oportunidad que te dijo el Señor, aparte usa la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! A veces no se usa la palabra de Dios como esta gente que no usaba la palabra de Dios. Y cuando se usa la palabra de Dios se usa mal. Porque los siervos de David, cuando ven a Saúl metido en una cueva donde fue a hacer sus necesidades, porque cubrir sus pies significa en hebreo hacer sus necesidades, le dicen, mira, ahí está Saúl, este es el día que te dijo el Señor. Tendrás a tu enemigo en tu mano. Y no era eso. Entonces la Biblia se acuerda que le corta la orilla del borde del manto, ¿sí? Y vio que dice, en hebreo es una expresión que dice, le agarró como un ataque de presión de la cabeza a los pies, porque dice, ¿quién soy yo, no es cierto, para hacer eso? Porque cortar los flecos del manto significaba simbólicamente quitar la protección divina. Y él le estaba simbólicamente cortando el fleco, significaba yo, que soy un subalterno, le estoy cortando simbólicamente la protección divina al rey de Israel. Y entonces se da vuelta y le dice dice que reprende, ¿no es cierto? Ahora no fue la palabra, es otra palabra, si no lo recuerdo. Esa palabra que los reprendió significa los despedazó. Les dijo de todo. ¿No es cierto? ¿Cómo me aconsejaron esto y esto? Es una palabra muy fuerte. Pero esta palabra también es una palabra muy fuerte. Esta palabra que dice que Jacob reprendió a su hijo cuando dijo eso y delante de todos, ¿no? Es este verbo. Guiar. El verbo es el verbo guiar. Ahora les voy a mostrar 2 o 3 cosas, nada más y terminamos, ya para que vayamos a comer. Pero el verbo guiar significa
reprochar, reprender, castigar, amonestar, amenazar, gritar, espantar y hacer huir. Repito, reprochar, castigar, reprender, amonestar, amenazar, gritar, espantar y hacer huir. En cada pasaje hay que traducirlo más o menos como corresponde. Uno puede usar sinónimos. Bien. Le voy a mostrar dónde aparece, por ejemplo, para que usted vea. Ay, perdón. Para que vea qué es lo que significa. Lo reprendió. Le tiene que haber dicho una cosa muy fuerte, muy fuerte. Lástima que no dice lo que le dijo. No le importa. Por ejemplo, en el Salmo 5, si usted lee todo el Salmo se va a dar cuenta, dice, Salmo 9, verso 5. Salmo 9, verso 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Para mí, se dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. La palabra reprender es una palabra muy fuerte, porque dice, en la reprensión, ¿no es cierto?, destruiste al malo. Entonces la palabra cuando lo reprende a José, la cosa era muy fuerte. No aparece muchas veces esta palabra, esta también creo que es la que aparece 14 veces. Déjenme buscar el pasaje. En Nahum, aquí está. Ok. En Nahum, verso 1:4, él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. ¿A dónde aparece la palabra esta gier? Amenazar. Él amenaza el mar. ¿Sabe lo que le dice? Porque la palabra reprender habla como de amenaza. Él dice, Dios tiene el mar. Y le dice, mar, ahora es una amenaza, ¿no? Y dice, él amenaza el mar. Entonces, yo cuando voy buscando así en la escritura, yo muchas veces ya con los años uno tiene ya todos los materiales en la casa, ¿no? Claro, ¿no? Pero tengo que buscar algunas palabras. Entonces, a veces para entender un verso o un pasaje, veo que a veces no se entiende bien, hay que tomar las palabras claves y ver cómo se usan en otro lado. Entonces, así es donde uno más o menos se da cuenta el efecto contundente. Él amenaza el mar. Es la misma palabra que dice reprendió a José. Es la misma palabra. ¿No es cierto? Ok. La última, ya terminamos. Tengo acá varias hojas de temas lindos para echar. Así podemos organizar para comer el sábado que viene. En Malaquías 2:3. Malaquías 2:3. Dice... Bueno, voy a leer desde acá está reprendiendo la infidelidad de Israel, ¿sí? Y miren lo que dice. Voy a leerlo del 1 al 3. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Adonai de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Miren nuestro pueblo. He aquí que yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Saben lo que está diciendo Dios aquí? Para que me adelanto, ahora he puesto la palabra. Dice, ustedes vienen a mí, al templo, con sacrificios. Yo voy a agarrar el animal sacrificado que ustedes me traen y el estiércol se los voy a tirar a la cara.
Eso es como Dios ve el mal comportamiento. Pero lo estamos viendo desde lo que estaba pasando. ¿Vio cómo viene de José, Jacob y todos? ¿Sabe dónde está la palabra guier, que es reprender? En la palabra dañaré. Esa palabra dañaré es la que dice reprenderé o amenazar. Es la misma palabra. Yo dañaré la sementera y os echaré el estiércol de vuestros animales. Esa palabra dañar, ¿no es cierto? Dañar la sementera. Es decir, ustedes van a hacer el sembradío, ¿no es cierto? Y yo, así como, reprendo a una persona, amenazo el mar y contengo las aguas, planten y daño lo que ustedes plantan. Así, ¿por qué les muestro estos pasajes? Los otros también son muy fuertes. Yo leí de los 14, creo que me faltó 1 o 2, pero ya podría haber leído por 1 o 2. ¿A qué voy con esto? La reprensión que le hizo Jacob a José no fue suave. Porque si los pasajes que estamos viendo significa con el poder de Dios, ¿no es cierto?, hablar con rudeza y detener el mar, dañar la sementera, ¿no es cierto? Un ejemplo, reprender a las naciones y destruirlas, es una palabra muy fuerte. Entonces todo esto comienza, desde mi punto de vista, que estaban tan celosos y todo, comienza con algo que Jacob no supo manejar en su familia como padre y como hijo de Dios, y que José no supo recibir bien el consejo de su padre, porque no se ve el consejo de su padre, no se ve la educación de su padre sobre José, no se ve en la Biblia. Y todo comienza, ¿no?, con la soberbia, la arrogancia de José, ¿no es cierto?, y que causa irritación, enojo, molestia, ¿no es cierto?, por lo jactancioso y ostentoso que era su hermano. En definitiva, tendría que haberse manejado la familia de otra forma. De hecho, que ustedes como familia nunca tienen problemas en su familia. Entonces, así que no sé si les sirve de mucho esto. Pero, claro, pero, a lo mejor en algún pasajecito entramos, ¿no? Dice, un día vamos a ver esto que le vamos a mostrar a Camilo, que dice. Y Yeshua lo utiliza en unos pasajes muy interesantes cuando dice, porque el que se enaltece será humillado. Está en Mateo y en Lucas. En Lucas están 3 pasajes nada más. Y un día vamos a ver por qué aparecen esos 3 pasajes. Y el que se humilla será enaltecido. Cuando uno ve a José, evidentemente José fue humillado. No todo el que es humillado muchas veces tiene que ser por soberbio, pero sí, en José lo vemos. Okay. Un ejemplo, dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y uno ve a José, viene la soberbia y lo deshonran quitándole la túnica. Un ejemplo, ¿no? ¿Sabe quién habla muy bien de este tema? Por ejemplo, Isaías, del capítulo 2 al capítulo 4 habla todo esto que estamos hablando. Les dice a las mujeres de Israel, le dice, ustedes vienen con sus adornos y con sus perfumes, y yo voy a trastocar todo eso, dice, ustedes vienen con adornos de la cabeza hasta los pies, le dice, y a los hombres le dice, ustedes lo único que quieren son los caballos y quieren las naves de Tarsis, y yo les voy a destruir todo lo que ustedes quieren, por la soberbia, les cunde la soberbia. Dice, a las mujeres le dice, adórnense. Dice, donde tienen cordones, porque se anotaban con cordones y cosas, donde tienen cordones les voy a poner cuerdas para atarlas por los enemigos. ¿Sí? Lean Isaías 2:4, lo que le dice al hombre soberbio y a la mujer soberbia. Leanlo lo que dice.
Del capítulo 2 al capítulo 4 habla solamente de eso. No quiere decir que uno se tiene que agotar, pero lo que pasa, ni perfumar, ni tener... No. Lo que está diciendo es que no les importaba a Dios. A los hombres les importaba tener relaciones con las naciones, y a las mujeres embellecerse. Y se los dice Isaías. Se los dice. Y ahí le dice, ahora van a ver lo que va a venir. ¿Todo por qué? ¿Pero por qué? Porque si ustedes leen, va a ver como dice, por la soberbia. Un ejemplo, ya termino, ¿no? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El altivo, verso capítulo Proverbios 28-25, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Adonai ha de prosperar. El altivo de ánimo suscita contienda. Es lo que pasó con nuestro amigo José. Jacob también. Un día vamos a ver por qué Jacob, por qué le echamos tanto la culpa a José, pero Jacob tiene mucho que ver también en esto. Termino con esto. Yo sé, y usted lo sabe, y lo sabemos, que Dios tenía todo preparado y todo esto lo iba a canalizar Dios de una manera maravillosa. Pero a nadie le hubiera gustado que, ¿no es cierto?, le tiraran en la cisterna, ¿no es cierto?, que pasara todo lo que pasó y le esclavó a Egipto y los hermanos pasar tantas cosas tan malas. Ya vamos a seguir platicando, pero vamos a hacer una oración ahora. Padre bendito, Abinu Malkeinu Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, te damos gracias por la vida, la misericordia y el don de la vida que tú nos has dado. Te damos gracias en este día de Shabbat porque tú eres el dueño y el Señor del Shalom y del reposo que queremos recibir, porque tú nos abres las ventanas de los cielos y abres, Señor, las ventanas de los cielos para traernos bendición, tu paz, para traernos, Señor, la sabiduría divina, para traernos el conocimiento y el entendimiento que debemos tener, para tener ese Jochma, el Binat y el Da'at, sabiduría, entendimiento y conocimiento, Señor, para aprender de tus cosas, para recibir la bendición de tu palabra como rocío sobre nuestras cabezas, para que podamos poner en práctica todo lo que dice tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Rogamos en este día de Shabbat tu reposo y que ese reposo nos acompañe cada día de la semana, cada día de nuestras vidas. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias y sea a ti la gloria y la alabanza porque tú nos suples toda necesidad. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Y estamos, Señor, contigo bajo el abrigo del Dios Altísimo, junto a la sombra del Omnipotente. Tú eres el que nos adereza la mesa en el camino, Señor, preparando delicados pastos de tu palabra para que podamos crecer, para que podamos madurar, Señor, para que podamos seguir adelante conforme, Señor, a lo que tú quieres y no en nuestra sabiduría propia ni en nuestra propia opinión, como hemos visto. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, suple toda necesidad en sus vidas, en sus hogares y familias, por los que estamos aquí y por los que no han podido venir. Señor, tú eres grande, misericordioso y hacedor de maravillas, no eres deudor de nadie. Señor, pero tú quieres que todos, Señor, procedamos al arrepentimiento día a día, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho. Señor, rogamos que tú limpies nuestras vidas, renueve nuestras fuerzas, pases un carbón encendido en nuestra boca y renueves nuestra mente y nuestro espíritu. Fortalécenos con la fuerza bendita que viene de lo alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sabemos, Señor, que tu palabra jamás vuelve vacía, sino, Señor, que tu palabra fue enviada para tener un propósito, el propósito de exhortarnos, conmovernos, enseñarnos, traernos esperanza y aliento que viene de lo alto. Te damos gracias en el nombre de nuestro Mesías y Salvador, Yeshua. Gracias por este momento que compartimos. Sea, Señor, tu bendición en este día de Shabbat, Señor, tus grandes verajot de lo alto en cada día de la semana, Señor. Adiestra nuestras manos para la batalla,
Unge nuestras, Señor, cabezas con tu aceite fresco. Señor, derrama del colirio precioso y divino en nuestros ojos para tener la luz y la iluminación que viene de lo alto. Te damos gracias en el nombre de Yeshua.